Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Lorenzo Rafael desde el puerto de Veracruz en México. Sí, estamos hablando hoy el día sábado por la noche 9 de mayo de este 2020 y el mundo sigue viviendo este terrible asunto con lo del virus que está en muchos países del mundo, pero afectando la vida de las familias, de la sociedad, robándoles la paz a muchas personas. Y bueno, pues yo quiero compartir hoy el tema hambre o pan de vida que sacia. Y vámonos a la Biblia a ver qué habla de este tema, que es muy extenso. Son palabras que aparecen en muchas partes de la Biblia, pero específicamente hay un versículo que me impactó, ya lo había leído, lo vuelvo a leer y con estos tiempos eh, me gustaría leérselos. Está en el libro de Levítico, es el tercer libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, el capítulo 26, versículo 29, y dice: y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Suena muy profético y muy difícil. Pero bueno, en la historia del Antiguo Testamento de la Biblia podemos ver la historia del pueblo de Israel, donde pasaron tiempos muy difíciles, tiempos de carencia. Podemos ver en Génesis la etapa donde pasa hambre el mundo, pero uno de los hijos de Jacob, llamado Israel por Dios, Dios le pone ese nombre, llamado Israel, eh, este hijo José llegó a Egipto en circunstancias muy difíciles, pero un hombre de fe, José, fue puesto como segundo del faraón en determinado momento, y José procuró en los 7 años prósperos de Egipto guardar mucho alimento en los graneros de Egipto. Entonces vinieron 7 años de carencia y de hambre, y entonces pudieron proveer no solo al pueblo de Egipto, sino también a otros ciudadanos de otras naciones que venían a Egipto. Entre ellos el papá de José, que le creía a José muerto por una fiera, porque es la versión que sus hermanos le habían dicho a Jacob, sus hermanos que lo habían vendido como esclavo a un grupo de ismaelitas, de religiosos, que lo habían llevado como esclavo a vender a Egipto. Y ya en Egipto José fue lleno de la gracia y la bendición de Dios. Dios lo respaldó, lo cuidó y lo llevó de una posición muy por abajo, no solo una posición donde llegó a estar, aun cuando Dios lo pone en casa de un señor importante que trabajaba para el faraón. La tentación de Satanás estaba acechando a un hombre fiel como José, y José se resistió a entrar en el pecado, a caer en la tentación, se mantuvo fiel en sus principios de fe y Dios lo recompensó. Vino un tiempo muy difícil después de esto, vino una prueba muy difícil, pero fue llevado a la cárcel, pero Dios aún desde ese pozo cenegoso, ese lodazal en el cual lo habían metido, manchando su imagen, su nombre, acusándolo falsamente, eh, la mujer de Potifar, y bueno, al final de cuentas Dios lo respaldó. El faraón tuvo un sueño que nadie, ninguno de sus sabios, de sus magos podía adivinar, pero alguien le dijo: hay un varón sabio, un hombre que podría descifrar tu sueño. Y trajeron a José a la presencia del faraón, y entonces el faraón lo consultó. José le habló de los 7 años que representaban los 7 años de hambre y de carencia, esas vacas flacas, pero esas vacas gordas representaban 7 años antes de abundancia, donde había que aprovechar y guardar, ahorrar, previendo cuando viniera el hambre, tuvieran ellos reservas de grano y de alimentos. Y así lo hicieron. Y el faraón lo puso por segundo en el reino, lo puso en un lugar de gran importancia, en el cual en el cual José, hijo de Jacob, pudo ayudar inclusive a su padre y a sus hermanos. Entonces podemos ver tan solo en Génesis
una parte de las hambres y hambrunas que vinieron al pueblo, a la nación de Israel, y no solo a Israel, sino también a otras naciones del mundo. Podemos ver en el libro de Reyes, cuando el hambre vino en algunas ocasiones al pueblo de Israel también, cómo Dios libera al pueblo. También podemos ver en Primera de Reyes, cuando en la etapa de Elías y la sequía, la gran sequía que había en el pueblo de Israel, y cómo Elías declara que ya después de 3 años ya les está declarando que vendría una lluvia abundante. Luego a Jezabel lo manda a perseguir después de que Elías se enfrentó a los 450 falsos profetas de Baal, y estos fueron muertos. Pero vino después mucha bendición para el pueblo de Israel. Pero mientras pasaba este proceso, Jezabel perseguía la vida de Elías. Dios respaldó a Elías, envió a su ángel, le envió la misión, lo respaldó, fue muy bendecido Elías. Pero podemos seguir hablando de tiempos difíciles, de hambre en el mundo, que en diferentes tiempos de la historia se han vivido. En tiempos más modernos podemos ver hambres y hambrunas en países que ha llegado a desaparecer. Se dice que Camboya en África desapareció porque era un país lleno de mucha hambre, de mucha necesidad. Pero todo esto en el pasado, en la historia, y en el presente anterior histórico que acaba de pasar en décadas, podemos ver países que han tenido que enfrentar hambre en tiempos modernos, ya con tecnología, ya existiendo el internet, ya existiendo la computadora, ya existiendo otro tipo de asociaciones como la Organización de las Naciones Unidas, que pueden ayudar a muchos países, en fin. Pero vemos que aún así hay hambre en el mundo. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a las profecías? Que vendrán tiempos también difíciles donde nadie podrá comprar, dice Apocalipsis, donde nadie podrá comprar si no están marcados en la mano o en la frente con un número de hombre, el 666, el cual le llama el número de la bestia, del anticristo, el número del nuevo orden mundial que se prepara dentro de un gobierno único a nivel mundial. Pero ¿qué dice? Quiero leerles una parte de la Biblia también en el libro de Levítico, que es otra parte y otra etapa, en el libro de Reyes, en el capítulo 6, ¿sí? En el versículo 25, y quiero leérselos, y dice así: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que interiormente sobre su cuerpo. Se está cumpliendo la profecía en el libro de Levítico, una profecía que estamos viendo: comeréis a vuestros hijos y a vuestras hijas. Y estamos viendo que el rey ve una situación donde efectivamente 2 madres comiéndose al hijo de una de ellas por hambre. Y el hambre de donde este pueblo estaba rodeado por el enemigo, un ejército enemigo que los tenía sitiados para invadirlos y matarlos, y estaban resistiendo, pero ya se habían acabado sus alimentos, sus provisiones, y entonces la gente empezaba a tener mucha hambre. Algunos mataban a sus animales, se los comían, pero ellas ya no tenían nada.
mucha gente que les rodeaba, ya no tenían nada que comer y entonces tomaron en su momento de locura, donde ya sus defensas eran bajas, donde ya padecían hambre enloquecedor, eh, comerse al hijo de una de ellas. Cuando la otra le dijo, bueno, comámonos ahora el tuyo, la otra dijo no, porque le quedaba todavía un ápice de cordura de no comerse a su hijo por el amor a su hijo, pero sí se había comido en su desesperación al hijo de otra mujer. Y suena muy duro, suena terrible. En algún momento dado de mi vida, yo recuerdo cuando en el año del 85 hubo un temblor en la Ciudad de México. Yo estaba viviendo en la Ciudad de México y me recuerdo que desperté a mi papá y a mi hermana y les grité, está temblando. Eran las 7:18, 7:19 de la mañana y se levantaron rápido y gracias a Dios no se cayó la casa. Estábamos en un segundo piso, pero pasaron tiempos muy duros. Lo cierto es que mi papá me dijo, yo tenía, pues era un jovencito, tenía yo 15 años, me dijo mi papá, ve y trae, tenía, sí, 15 años, y me dice, ve y trae a la panadería mucho pan y compra lo que puedas de pan. Y teníamos botes de lata de leche y café, y me acuerdo que mi papá nos dijo, ayúdenme a hacer tortas, muchas tortas de jamón y con queso, y se hizo mucho café y conseguimos muchas botellas para envasar café y hicimos botellas con leche hicimos muchas botellas con leche y luego nos dijo mi papá, ahora acompáñenme, vámonos. Y entonces nos fuimos a los campamentos donde había gente que no tenían casa, que se habían derrumbado sus casas, y llevamos tortas, comida, leche para los niños chiquitos, café para las personas mayores. Y así es como vemos y aprendimos una lección que mi papá nos enseñó, de compartir el pan, aún en una situación crítica y difícil que estaban viviendo muchas familias. Mi papá no dudó en gastar su dinero, porque no éramos ricos, pero mi papá no dudó en gastar parte de su dinero o lo que tenía él, pero llevarles alimento a estas familias que estaban padeciendo la desgracia de haber perdido sus hogares, y muchos, miles, también perdido a sus familiares en el terrible temblor del 85, en ese jueves negro, pero que también el viernes en la tarde, en la nochecita, hubo una réplica y murieron muchos más. Pero yo recuerdo cómo mi papá, a través de la enseñanza de mi padre, pude aprender que hay que compartir el pan, porque el hambre es dura. El hambre en las familias es difícil. Cuando el padre de familia o la madre de familia no tiene dinero para comprar alimento y el hijo, la hija, le dicen, papi, tengo hambre, quiero comer, es un golpe muy duro y uno tiene que buscar qué hacer, cómo conseguir el dinero a través de un trabajo, de ir a ayudar, de a servir. Pero cuando ves que la ciudad entera está padeciendo hambre, cuando ves que tus vecinos en donde tú vives no tienen tampoco dinero, también están desempleados, también están cuidando lo poco que les queda, entonces te das cuenta que el hambre está llegando a la ciudad, que hay hambre, que hay una nación con hambre. Entonces hoy muchos países están empezando a vivir en ciertas zonas de sus ciudades, colonias marginadas, colonias muy pobres, donde hay gente muy humilde, porque no, separaron las construcciones. Entonces quienes trabajaban en el área de construcción como albañiles, pues no tienen chamba, es difícil que agarren chamba. Los electricistas, aquellos negocios donde vendían comida corrida, cerraron. Y hay muchos negocios que han cerrado y hay muchas familias que dejaron de ingresar dinero a sus hogares. Hoy el gobierno del país está buscando cómo ayudar o ayudarnos a las familias del país de México, y lo vemos en Estados Unidos y lo vemos en otros países que están buscando ayudar a los ciudadanos, el gobierno. Pero vemos a muchas personas de buen nivel socioeconómico que están empezando a ir a comprar despensas, no importando su estatus social, que tienen manera, compran despensas para llevarle a las familias necesitadas, porque el hambre es muy dura. Pero yo te quiero decir algo, también existe otro tipo de hambre, y es el hambre espiritual. Yo me recuerdo que después de todo el temblor del 85, algunos años posteriores o después, prontos,
a eso, 3 años después, yo me fui de la casa de mi papá. Yo le dije, quiero conocer el mundo, y decidí irme de la casa de mi padre, y buscando trabajo y pues empezando a subsistir, porque mi padre me permitió aprender a trabajar cuando viví con él. Entonces yo me fui consiguiendo trabajo, y busqué seguir estudiando de alguna manera y trabajar, y empecé a tener pues ya un buen asentamiento en mi vida. Pasé tiempos difíciles, pero empecé a tener resultados. Entonces, siendo un muchacho muy joven, 18, 19, 20 años, empecé a conocer la parte del enamoramiento que tienen muchos jóvenes. La palabra lo dice, enamoramiento. Es una emoción, solo una emoción donde se siente uno enamorado, pero no es un amor real. Pues no conocía yo que existía, cómo era ese tipo de amor que podía definir la vida del ser humano. Lo que sí recuerdo es que conocí a una chica, y conocí a otra, y conocí a otra, pero yo sentía que nada llenaba mi corazón. Yo sentía el estar con esa chica, luego otra chica, luego yo terminaba una relación, o buscando llenar esa parte de amor interna en mi corazón. Yo me daba cuenta que no era saciado, y terminaba, y se me hizo una costumbre, pero sentía insatisfacción. Luego enfrenté en la etapa de mi vida un tiempo donde tuve a mis hijos, los mayores, y, fueron alejados de mi vida. Tuvimos que separarnos. Entonces yo pasé una etapa muy dura, crítica, porque yo veía en mis hijos la manera de derramar amor en sus vidas, porque amo a mis hijos, pero yo sentía un vacío. Yo tenía hambre de amor, porque desgraciadamente yo pasé una infancia muy difícil, una infancia donde no tuve mucha situación disfuncional en mi familia, y se vivieron situaciones muy complicadas. Yo fui un niño maltratado. Entonces, por la parte de mi madre, no sentí la llenura del amor. Pero ahora me di cuenta, cuando fui creciendo como hombre joven, que fui madurando, yo buscaba tener una relación de amor, como pudiera yo entender, con las chicas, y no encontraba enganchar, no embonaba mi corazón, no conectaba, porque sentía un gran vacío, y no me había dado cuenta que tenía hambre espiritual, hambre del alma, y no podía ser saciada esa hambre por ningún ser humano. Entonces, cuando yo perdía el contacto con mis hijos, yo tomé una decisión equivocada. En ese momento había decidido yo quitarme la vida, y recuerdo que el día que decidí hacerlo, entré en un estado de somnolencia, y me quedé profundamente dormido. Ya había yo decidido, ya me había vestido, estaba en el lugar donde iba a hacerlo, pero estaba yo frente al mar, y el mar me pegaba el aire fresco estaba yo en casa de mi hermano, no había nadie, estaba yo en el balcón, y el mar pegaba mi rostro, y entró un sueño profundo en mí, de una paz que yo no tenía, y me quedé profundamente dormido. Al otro día conocí a un matrimonio por medio de un primo, que ellos me hablaron con una paz en sus vidas, se veían en sus rostros, de un lugar donde podíamos reunirnos para platicar de Dios en la iglesia. Y no tomé mucha importancia, pero a los siguientes días fui con ellos, y ese día fue impactante cuando el predicador, el pastor Greg Bakowick, que hoy está en los Estados Unidos, hablaba del amor de Jesús, de Cristo, de su muerte en la cruz, de él había dado su vida por amor a mí y a la humanidad, y que yo no entendía por qué. Me era difícil entender que alguien me amara al punto de dar su vida, pero eso impactó mi corazón, y me quebrantó. Bajé la guardia después de haber sido un joven violento, de un carácter muy duro, con un vacío enorme en el corazón. Sentí por primera vez la llenura de mi alma, de ese amor. Y
te comparto esto porque hay muchas personas que hoy viven decepciones, que hoy viven tristezas, angustias, rencores, también situaciones por el lado natural, viven hambre, escasez, viven, no tienen trabajo, no tienen un ingreso, se sienten desvalidos, unos han recibido ayuda, otros no la han recibido aún, pero de las dos formas yo te puedo decir que solo existe un lugar donde tú puedes acudir y puede suceder cosas sobrenaturales en tu vida. Primeramente, vas a encontrar la fortaleza para poder enfrentar la situación difícil e inmediatamente vas a tener la fe para esperar que viene algo mejor en tu vida. No desistas, no desistas, porque hambres pueden haber muchas en el mundo, pero que en tu espíritu empieces tú a tener y a tomar a través de la fe la llenura que alimente tu vida. Yo en Cristo, en Jesucristo, encontré esa llenura que me hacía falta. Cambió mi vida, dejé de buscar ese amor banal y temporal en las mujeres y empecé a llenar mi vida de valores, de palabra de fe, de esperanza. Empecé a llenar mi vida de Dios, de Jesucristo, de luz. Te diré, dejé de pensar que si me portaba bien podía yo alcanzar cosas buenas y que si me portaba mal sería rechazado por el Señor Dios Todopoderoso. Y entendí que no es ahí, en esos puntos donde debo enfocar mi atención, ni yo ni nadie, sino en la gracia del amor misericordioso que está siempre presente en Jesucristo, en Dios. Ese amor, dice la palabra en el Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Habla de un amor de tal manera. Dice la palabra de Dios a través del apóstol San Pablo que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Habla del amor de Dios. El amor de Dios no es como el del hombre. Dice la Biblia que el amor, el verdadero amor, todo lo da, todo lo sufre y nada espera a cambio de darlo. Es un amor sufrido, benigno, misericordioso. Es un amor que es una decisión seguir adelante. Es un amor que cuando ves a tu amigo que te ha fallado, no lo abandonas, sino ves cómo lo ayudas. Aún si te ha fallado, no, si es verdaderamente tu amigo y de verdad en ti hay amor, ese amor que Dios te da para dar a otros, perdonas. Tienes que aprender a perdonar. Es lo más difícil que me ha pasado en mi vida, aprender a perdonar. Pero me di cuenta, la palabra de Dios dice que si no perdonamos, Dios no nos perdonará. Tenemos que aprender a perdonar, porque cuando no perdonamos, la otra persona sigue su vida, pero nosotros nos llenamos de rencores, de raíces de amargura, de sentimientos y emociones que amargan el alma de nuestras vidas y puede inclusive enfermarnos. Entonces no nos permite ser felices, no nos permite poder retomar esfuerzos, continuar adelante. Pero si nos vaciamos de esas emociones negras, podemos llenarnos de un sentimiento, de una verdad, de una creencia de luz en Cristo Jesús, que nos dé esperanza, que refresque el alma cuando más arda en el deseo de saciarnos de cosas que no poseemos. Pero Dios va a proveer todo lo que necesitamos, porque dijo Jesucristo mismo, dijo: yo he venido a daros vida y vida en abundancia. Te deseo que tengas y encuentres en estas palabras, en este testimonio, en esta reflexión, un mensaje que pueda ayudar a tu vida y a las personas que te rodean. Te recuerdo mi nombre, Lorenzo Rafael. Seguiremos compartiendo más temas bíblicos y solo me queda decirte, si quieres tener un encuentro, un contacto, una intimidad con Dios, tienes que cerrar tus ojos
no necesariamente, pero sí es ideal para poder desconectarte de lo que te rodea, poder pensar y conectar tu corazón con Dios en lo espiritual y pedirle perdón. Perdón en toda ocasión que lo has ofendido en pensamiento, palabra, acción o decisión, tal vez en omisión también. Haber dejado de hacer lo bueno es pecado, dice la Biblia. Entonces tú pedirle perdón, porque Dios dice en Jesucristo que el que a mí viene no le echaré fuera. Él te va a recibir, Él te va a perdonar, porque Él está dispuesto que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Que Dios te bendiga, que estés bien, nos estamos viendo, hasta la próxima.